Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y es un placer teneros por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día increíble o que al menos lo estén a punto de tenerlo porque hoy tenemos un tema que estoy segura de que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y en particular en una de las relaciones más comentadas y queridas por los fans, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar simplemente de su relación romántica, aunque por supuesto, eso fue un punto de partida muy importante. Lo que hoy vamos a destapar es algo que quizás no todos sepan, y que involucra una amistad que va más allá de la pantalla y los titulares. ¿Están listos para conocer la verdad impactante sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Listos para descubrir quién es realmente el mejor amigo de Hande según la propia Hande? Prepárense porque lo que vamos a revelar podría sorprender a más de uno. Pero antes de que empecemos a desgranar este misterio, y para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos llenos de noticias, curiosidades y chismes sobre el mundo del entretenimiento, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es de sobra conocida. Comenzaron trabajando juntos en la exitosa serie Love is in the Air, Senkalkam, y la química entre ellos traspasó la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y finalmente, la pareja confirmó su relación, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Compartieron momentos inolvidables, viajes, redes sociales llenas de amor y admiración mutua. Fue una relación que cautivó a millones y que, lamentablemente, llegó a su fin. El éxito arrollador de Love is in the Air catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie, con su trama romántica y sus hermosos paisajes, conquistó corazones en todo el mundo, y la pareja protagonista, con su carisma y química, se convirtió en un fenómeno. Los fans, ávidos de noticias sobre su relación, seguían cada uno de sus movimientos, analizando cada foto, cada comentario, cada gesto. Durante el rodaje, la conexión entre Hande y Kerem era innegable. Se les veía reír juntos, apoyarse mutuamente y compartir momentos de complicidad. La transición de la pantalla a la vida real fue para muchos una consecuencia natural. Los rumores de romance se intensificaron y la pareja, inicialmente discreta, finalmente decidió confirmar su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos de Hande y Kerem juntos. Viajes a lugares exóticos, románticas escapadas y tiernos mensajes de amor fueron compartidos con sus seguidores. Los fans celebraban cada paso de su relación, y la pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad. Era una época dorada para los Hande Kerem, como se les conocía en redes sociales. Sin embargo, como ocurre en la vida, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo, la pareja decidió poner fin a su relación. La noticia, como era de esperar, conmocionó a sus seguidores y generó un torrente de especulaciones y preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Cómo quedaría su relación después de la ruptura? Después de la ruptura, inevitablemente surgió la pregunta, ¿cómo quedó la relación entre Hande y Kerem? ¿Siguen siendo amigos? ¿Han logrado mantener una buena relación tras su separación? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla como un sí o un no. A lo largo de los años, ambos actores han sido muy cuidadosos con sus declaraciones y su vida privada. Evitan hablar abiertamente sobre su relación pasada, lo cual es totalmente comprensible. Han aprendido a proteger su privacidad, a mantener ciertos límites y a no alimentar la curiosidad de los medios de comunicación. Sin embargo, las pistas, las indirectas y las entrevistas dan mucho de qué hablar. Y es precisamente en esas entrevistas donde podemos encontrar la respuesta a la pregunta que nos ocupa: ¿quién es el mejor amigo de Hande Erçel? Para entender mejor la dinámica actual, es importante recordar algunos detalles del pasado. Durante su noviazgo, Hande y Kerem parecían inseparables. Compartían tiempo con sus amigos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y demostraban un cariño genuino. Se mostraban cómplices y compañeros, y sus interacciones en eventos públicos y en redes sociales eran siempre llenas de afecto y respeto. Sin embargo, tras la ruptura, las cosas cambiaron. Los medios de comunicación y los fans comenzaron a especular sobre el estado de su relación. Algunos esperaban una reconciliación, otros creían que simplemente se habían distanciado.
La realidad, como suele suceder, es mucho más compleja. El impacto de la ruptura se sintió no solo en sus vidas privadas, sino también en sus carreras profesionales, ya que sus fans estaban ansiosos por saber cómo manejarían la situación. Hemos visto a ambos actores continuar con sus vidas por separado. Ande ha estado enfocada en su carrera, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su vida. Ha protagonizado nuevas series, ha trabajado con marcas de renombre y ha ampliado su influencia en el mundo de la moda y la belleza. Kerem también ha estado muy activo, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento y versatilidad. Ha participado en producciones internacionales, ha explorado diferentes géneros y ha seguido consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Pero, ¿qué pasa con la amistad? ¿Siguen en contacto? ¿Se apoyan mutuamente? La respuesta, aunque no siempre sea explícita, se encuentra en las entrevistas, en los gestos y en la forma en que han manejado su vida pública tras la ruptura. Hande Erçel, en varias ocasiones, ha hablado sobre la importancia de la amistad en su vida. Ha mencionado a sus amigas más cercanas, destacando el apoyo incondicional que le brindan. Ha resaltado la importancia de tener una red de apoyo sólida, de rodearse de personas que la quieren y la valoran por lo que es. En algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia de mantener relaciones saludables y positivas, y ha dejado claro que valora mucho a las personas que la rodean. Sin embargo, no siempre menciona directamente a Kerem como su mejor amigo. Esto no significa necesariamente que no lo sean. Podría ser que prefieran mantener su relación en privado, lejos de los focos mediáticos. O podría ser que después de la ruptura, hayan establecido una relación diferente basada en el respeto y la admiración, pero no necesariamente en la amistad más íntima. Entonces, ¿quién es el mejor amigo de Hande Erçel? La respuesta, aunque no sea definitiva, podemos deducirla a través de diversas pistas. Es importante tener en cuenta que las relaciones evolucionan, y que las personas pueden tener diferentes niveles de amistad con distintas personas. Si nos basamos en las declaraciones públicas y en las apariciones en redes sociales, podemos concluir que las amigas más cercanas de Hande son, sin duda, las que siempre han estado a su lado, en los buenos y en los malos momentos. Amigas de toda la vida, que la conocen a la perfección, y que son su apoyo incondicional. Estas amigas, que han permanecido a su lado incluso antes de la fama, son una constante en su vida y han sido testigos de todos los momentos importantes. Kerem Bürsin, por otro lado, parece haber mantenido una relación cordial y respetuosa con Hande. No hay evidencias de rencor ni de hostilidad. Han sido inteligentes al evitar confrontaciones públicas o declaraciones que puedan avivar la polémica. Es más probable que mantengan una relación de respeto y admiración mutua, pero quizás no al nivel de una amistad íntima, especialmente en el sentido tradicional del término. Su relación en este momento podría ser más similar a la de dos colegas que se respetan y se apoyan, pero que ya no comparten la misma intimidad que antes. La dinámica entre Hande y Kerem, después de su ruptura, es un reflejo de la madurez y el profesionalismo de ambos. Han optado por mantener una postura discreta y respetuosa, lo cual es comprensible. Han evitado crear dramas innecesarios y han continuado con sus vidas por separado, enfocándose en sus carreras y en sus relaciones personales. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura sentimental. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Significa que no son amigos? No necesariamente. Significa que probablemente la amistad entre ellos ha evolucionado. Puede que se hayan distanciado, o que simplemente hayan optado por mantener una relación más discreta y privada. La vida, las experiencias y el paso del tiempo pueden cambiar la naturaleza de las relaciones, incluso las más sólidas. La verdad es que al final del día, lo que importa es que ambos estén bien y que sean felices. Que cada uno tenga a su lado a las personas que le brindan apoyo y cariño. Que encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas personales y profesionales. Y aunque no sepamos con certeza si Kerem Bürsin es el mejor amigo de Hande Erçel en el sentido tradicional, lo que sí podemos asegurar es que ambos han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, y que siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su legado como artistas y como individuos trasciende su relación romántica. El impacto de Love is in the air y la relación de Hande y Kerem va más allá de la pantalla. Han inspirado a millones de personas en todo el mundo, demostrando que el amor, la amistad y la perseverancia son posibles.
Han mostrado la importancia de la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo. El éxito de la serie y la popularidad de la pareja también han impulsado la economía turca, atrayendo turistas y generando interés en la cultura y la moda del país. Love is in the air se ha convertido en un fenómeno global, y Hande y Kerem en embajadores de la cultura turca. Ahora quiero compartir algunas reflexiones personales sobre este tema. Creo que es importante respetar la privacidad de las celebridades y entender que sus vidas son complejas. No siempre podemos saber lo que ocurre en el interior de sus relaciones, y es crucial evitar las especulaciones y los juicios. La amistad, como el amor, es un sentimiento valioso y subjetivo. Cada persona tiene su propia definición de amistad, y las relaciones evolucionan con el tiempo. Es posible que Hande y Kerem hayan mantenido una relación de amistad, pero que tras la ruptura, haya cambiado su naturaleza. Lo importante es que ambos estén felices y que tengan a su lado a las personas que los quieren y los apoyan. La felicidad individual es más importante que cualquier otra cosa. Y como fans, nuestro papel es apoyar sus carreras y respetar sus decisiones. Hemos analizado las diferentes facetas de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde el inicio de su romance en Love is in the air hasta la actualidad. Hemos explorado su química en la pantalla, su relación en la vida real y su manejo de la ruptura. Hemos intentado descubrir quién es el mejor amigo de Hande, analizando entrevistas, redes sociales y gestos. La respuesta, como hemos visto, no es tan sencilla, pero sí nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor, la privacidad y las relaciones en la vida. Nos ha enseñado que las relaciones evolucionan y que la felicidad individual es lo más importante. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y revelador. Hemos profundizado en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos intentado descubrir quién es realmente el mejor amigo de Hande, explorando diferentes perspectivas y analizando las pistas disponibles. La respuesta, como hemos visto, no es tan sencilla, pero sí nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor y las relaciones en la vida, así como la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña aventura por el mundo del entretenimiento turco. Me ha encantado compartir esta información con ustedes y analizar este tema con tanto detalle. Muchas gracias por ver el vídeo, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Me encanta leer vuestros comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y preguntas aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem siguen siendo amigos? ¿Quién creen que es el mejor amigo de Hande? ¿Creen que la presión mediática afectó su relación? ¿Cómo creen que ha evolucionado su relación a lo largo del tiempo? Me encantaría saber sus teorías y sus perspectivas sobre este tema. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos llenos de noticias, curiosidades y chismes sobre el mundo del entretenimiento. Estaré encantada de analizar otros temas de interés para ustedes, así que no duden en sugerir ideas y temas para futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden, el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y siempre hay algo nuevo por descubrir.